Bueno, hoy es 23 de mayo 23. De 2022. Quien entrevista es Marina Vila para el Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas. El entrevistado aquí, Moisés Mañas. Estamos en la ciudad de Valencia, España, en la Universidad Politécnica de Valencia. Bueno, Moisés, ¿podrías hablarnos de cómo te formaste y cuáles son las experiencias clave que te han llevado hasta lo que haces hoy en el mundo artístico y académico? Bueno, mi formación es una formación en Bellas Artes, pero sí es verdad que desde el principio más o menos pues tenía un interés por todo aquello que tenía que ver con los audiovisuales, ¿no? Desde la fotografía hacia todo lo que era la videocreación, etcétera. También son años muy pioneros, entre comillas, dentro de la formación, tanto en España como en cualquier otra escuela a nivel mundial, pero fundamentalmente fui trabajando en ese ámbito, en el ámbito más audiovisual, videográfico, etc. Lo que pasa es que llega un momento en que pues, tengo la posibilidad de irme de Erasmus, que es un programa que se hace en Europa. Claro. Y yo soy de los primeros Erasmus que hubo en aquel momento. De España. De España, me fui en el 95, si no recuerdo mal, y fui a Inglaterra, a una escuela que se llama Southampton, que estaba empezando a trabajar con interacción de una manera muy sencilla, más acerca de lo que llamaríamos un poco interfaces gráficos interactivos, etcétera, nada de electrónica, nada de eso. Y todo era muy autodidacta, tenías que aprender tú mismo porque tampoco había unas clases de programación claramente, grandes manuales en inglés, sí, que ahora ya los alumnos no los leen. No. Y empecé ahí trabajando. Y me interesó mucho el ámbito de lo que se llamaba en aquel momento el CD-Art, arte en CD-ROM. Sí. Que curiosamente, pues ahora hablaríamos de un multimedia de autor o ese tipo de cosas, ¿no? Pero no me interesaba a nivel comercial, sino me interesaba experimentar, igual que podía haber experimentado con foto o con vídeo, intentar experimentar con la interacción, con cosas muy sencillas, con programaciones bastante básicas al principio, ¿no? Cuando vine, pues mi proyecto final de carrera de Bellas Artes fue un CD-ROM artístico, que sorprendía, ¿no? Porque realmente era del departamento de escultura, por lo tanto, claro, mis compañeros hacían o escultura contemporánea, o hacían performance, o hacían videocreación como mucho, y aparece un chico que hace eso, ¿no? Y tengo la suerte de que termino y me dan una beca para ir a Estados Unidos a seguir formándome en Carnegie Mellon, que era una de las escuelas punteras, dentro del top 5 de las escuelas, o de las universidades tecnológicas americanas, pues es una de las 5, y empecé a trabajar con profesores de la talla de Simon Penny, que hacía robótica, claro, Miroslav Rogala, que hacía sonido e interacción, y también Randy Paus, el fallecido Randy Paus, que trabajaba con realidad virtual, ¿no? Y claro, llegar de una escuela española donde realmente sí había tenido una formación o alguna experiencia anglosajona a un modelo americano de universidad que es completamente diferente, en aquellos momentos era muy diferente, pues claro, era una puerta, ¿no? Claro. Y así empecé a formarme, básicamente totalmente autodidacta, porque no habían profesores ni había nadie ni en España ni creo que en el resto de Latinoamérica para que dieran clases, ¿no? Siempre estaban los anglosajones o los alemanes, sí, los que llevaban un poco la voz cantante, ¿no? Alguna escuela japonesa que desconocemos o desconozco, alguna escuela australiana que desconozco en aquel momento, pero sí es verdad que Estados Unidos y algunas escuelas, no todas, ya trabajaban en Bellas Artes con electrónica y con programación, lo que llamaremos ahora media art, ¿no? ¿Y cómo fue tu experiencia en Estados Unidos? Bueno, mi experiencia estadounidense fue espectacular, es decir, en el sentido yo salía de una escuela como esta, donde prácticamente había muy pocos ordenadores, por decir muy poquísimos, a llegar a una escuela donde teníamos una estación, o teníamos, bueno, una zona, solo había como 3 estaciones de realidad virtual con Gemon Displays, que estaba abierta 24 horas, que podías entrar cuando querías. También es verdad que los costes eran una universidad privada, yo venía con una beca, pero los otros pagaban, claro, pagaban bastante, ¿no? Era como ir a Disney. Claro, era como ir a Disney, exactamente. Entonces, automáticamente, pues uno se crece. Recuerdo aprender Python por mí mismo, porque el programa para desarrollar la realidad virtual, por ejemplo, se trabajaba con Python, y era un programa que estaba subvencionado por el ejército americano, porque necesitaban formar a gente joven como programadores, y entonces era un programa que se centraba mucho en realidad virtual, tenía una subvención bastante alta, que se llama Alice, que aún existe,
y que se enfocó mucho más para chavales. A partir del 2004, por ahí se empezó a formar, giró un poco, ¿no? Yo estoy hablando de esas experiencias en 1999, cuando 98-99, cuando estaba en Estados Unidos, ¿no? Y en tu recorrido se ve tu trabajo con tecnologías, principalmente la programación aplicada al diseño de interfaces y la interactividad. ¿Qué cuestiones políticas, económicas, ambientales y sociales abordás, tanto en las visualizaciones que componés como en la praxis? Bueno, mi trabajo en el fondo empieza... tengo como dos fases, ¿no? La primera es una fase como más, creo que más joven, más enfocada en intentar utilizar las nuevas tecnologías para poner en tela de juicio algunos problemas comunes, como podría ser crisis económicas, etcétera, que son una serie de piezas que nos hablan también sobre el problema medioambiental, etcétera, a través de visualización, sonidificaciones. Son piezas que ahora visualización y sonidificación es como una palabra que está de moda. Estas piezas que te estoy hablando ahora son del 2002, del 2004, ya casi hace 20 años de esas piezas. Pero que esa era un poco mi primera intención, ¿no? Una intención como más activista, podríamos decir. Y luego hay un cambio, creo, de mi forma de trabajar y me enfoco hacia algo que sigue llamándome mucho la atención. Y es que es, creo, lo que me queda de esa relación escultórica de principios de cuando empecé a estudiar en Bellas Artes, ¿no? Ese intento de buscar materiales nuevos son cosas que me interesan mucho. Y generar simbiosis y relaciones entre especies, entre materiales y cosas que realmente muchas de las veces no hemos descubierto nada nuevo porque son ensamblajes y la mayoría, millones de compañeros que están trabajando no solo con tecnología, sino fuera de tecnología. El concepto de ensamblage, de collage, no es nada nuevo, ¿no? Pero sí es verdad que para mí es muy importante intentar encontrar esos materiales que me permiten de una manera hacer que ese material hable. O sea, es un poco una especie de democratización del material en pro de su propio discurso. Entonces, si hablamos de política en el sentido de esa relación de poner en debate cuál es la identidad de las cosas, en este caso sociales, en particular mi actitud política actualmente es más una actitud de encontrar ese espacio y esos materiales que se defienden por sí mismos y entre ellos generan unas poéticas digitales y electrónicas que quedan ahí, que quedan a veces en lo intangible, ¿no? Y que me parece tan interesante como a veces cuando se genera música alrededor de elementos que son sonoros, pero en el fondo no son reconocidos como instrumento, ¿no? No son categorizados, ¿no? No están categorizados. Eso es la línea, ¿no? Y ya que vamos en esa línea, si tuvieras que seleccionar uno de todos tus trabajos, ¿cuál sería y por qué? Es una pregunta muy difícil, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, yo sigo estando muy contento de una pieza que hice de NetArt en el 98, que creo que para ser ese año era una pieza que entraba dentro de los cánones que estaban trabajando estéticos, que sigue funcionando y que se sigue exponiendo en algunos sitios, aún me la siguen pidiendo, se llama antitolcity.com, que me enseñó muchísimo alrededor del concepto incluso de la industria del arte y de los media. Se ha puesto en File, en Mediaterra, en Arco, en un montón de sitios esa pieza, y que te llevaba a pensar otra vez cómo lo intangible llegaba a ponerse encima de la mesa, ¿no? Antitolcity.com era una pieza de NetArt, que justo el año pasado, antes de la pandemia, la restauré porque habían algunos códigos de JavaScript que no funcionaban correctamente y los he actualizado y ahora funciona perfectamente en cualquier navegador otra vez, como hace 20 años, ¿no? En este caso 24 años casi de pieza. Yo la sigo viendo y me sigue asombrando y me da la imagen de ese chaval fresco. Pero luego yo suelo trabajar con series. Entonces hay una serie que se llama Around, en la cual he aprendido muchísimo sobre esos conceptos de la democratización de los objetos, etcétera, etcétera. Y que luego hay otra serie, que es la serie, se llama Estructura de Entretenimiento, que buscando esa línea de trabajar con más que nada, lo que hice fue, más que nada es salirme del concepto de videojuego, pero intentar engañar al usuario que va a ver algo lúdico. Pero en el fondo son estructuras que se auto generan y entre ellos se autoalimentan, ¿no?
y siempre hay un fallo, siempre hay un error dentro de la estructura que hace que la estructura parece que es perfecta, pero no es perfecta, ¿no? Y entonces ahí encontramos el lugar lúdico en la imperfección. Y esa es un poco la idea, ¿no? Entonces la gente piensa que va a haber una pieza donde hay videojuegos, y en realidad hay un videojuego dentro de esa serie, pero no todos son videojuegos, ¿no? Hay una escultura monumental de madera, que en realidad es un altavoz amplificado a 3 metros de grande. Hay unas piezas que se contraponen. Total, que si me dijeras cuál de ellas nos salvaría de la quema, ¿no? Como siendo valenciano, como aquí que se queman las fallas, ¿no? No sabría cuál decirte, porque en realidad creo que todas tienen su interés. Por ejemplo, las piezas de las gabardinas, que es una pieza que me funcionó muy bien, que funcionaba visualizando los mercados bursátiles. Realmente le he seguido poniendo hasta hace poco también. Claro. ¿Y qué pasó? Que me parece que lo más interesante a lo mejor no es cuál elegiría, sino qué he aprendido de todas ellas, ¿no? Claro. Que es lo que me lleva ahora a estar en una situación, pues como creo que muchos más compañeros, una situación como de por dónde tiro, por dónde voy, ¿no? Y además con esta pandemia que nos ha hecho parar a todos. Sí, además hay como una retórica también, ¿no? De repensar eso que hiciste, porque la de 2003, que mencioné, la del 93, ¿no? 98. 98, bueno, son un montón de años, digo, como mencionaste, de mejorarla actualmente, porque claro, uno hizo una... No la mejora, está restaurada. Restaurada. Funciona exactamente igual. Igual, las restaurado. Bueno, pero está bueno pensar eso que uno produjo hace X cantidad de años, como hoy la ve también, porque uno también pasó, claro, ¿no? Bueno, y ahora vamos a hablar un poco, me gustaría que me cuentes sobre el Laboratorio de Luz. El Laboratorio de Luz es un grupo de investigación que nace en los 90, que es un poco el que coge el relevo de todas las experiencias que tienen que ver con arte y ciencia, en particular aquellas que hizo José María Iturralde, un pintor, para los que no conozcan a José María Iturralde, un pintor, evidentemente aún está vivo, no lo matemos por ahora, un pintor que trabaja sobre todo con temas de percepción, es un pintor de lo que llamamos la escuela óptica española, de la OptiCard, ¿no? de la abstracción geométrica, etc. Los argentinos tienen una gran escuela de abstracción geométrica, sí. y en particular se recoge ese relevo por parte de María José Martínez de Pisón, Salomé Cuesta y Trinidad Gracia, que son, como dijéramos, un poco los 3 primeros miembros del Laboratorio de Luz, y se empieza a trabajar sobre idea de cómo repercute y cómo generamos arte a partir de artefactos lumínicos. Nosotros hablamos de artefactos lumínicos, evidentemente desde proyectores de diapositivas hasta lámparas, hasta lo que se te pudiera ocurrir que genera la luz. La luz como narrativa, la luz como percepción, la luz como trampantojo, la luz como todo lo que se te pudiera ocurrir, y creo que todo eso nos ha llevado a evolucionar durante los últimos 30 años casi de Laboratorio de Luz. Yo soy la segunda generación, yo entro en el Laboratorio de Luz en el 99-2000, y claro, nos ha ido llevando a muchos campos, ¿no? Pues a terminar trabajando actualmente con proyectos de arte público y luz, acercados al tema de videomapping, etc. A realizar trabajos de realidad virtual, de realidad aumentada. Yo recuerdo que cuando empezamos a trabajar con realidad aumentada, estamos hablando del 2003, por el 2004, acababa de salir el pack de Washington, de la Universidad de Washington de Art Toolkit, que era como, aquello acabamos de descubrir todo el mundo, las marcas fiduciales, y que hacías cosas muy básicas, muy torpes, ¿no? Colocar una cosa encima de una marca, ¿no? Y nosotros ya intentábamos no colocar algo encima de una marca, sino que intentábamos generar algún tipo de reacción diferente, siempre en ese sentido, ¿no? Actualmente estamos trabajando con la IFAVs, evidentemente porque tiene que ver, evidentemente también, pero no solo en eso, sino con cada miembro aporta un poco a ese colectivo. Y si te soy sincero, yo no soy el director actual del Laboratorio de Luz es la directora actual del Laboratorio de Luz es Trinidad Gracia. Seremos alrededor de 20 profesores e investigadores. Es una formación que está dentro de una Universidad Politécnica de Valencia, por lo tanto es muy tecnológica también, el grupo, y está formado por profesores de Bellas Artes y de Informática, el grupo. Y dirigís el máster de Artes Visuales y Multimedia acá en la UPV. ¿Cuál es tu visión sobre el futuro de las artes electrónicas y cuáles crees que son las buenas prácticas que puedas sugerir para la educación de las mismas?
Llevo dirigiendo, el máster de Artes Visuales y Multimedia este año cumple 15 años de edición, o sea que es ya un veterano en Europa y en habla hispana creo que seremos los más viejos. Y creo que hemos aprendido a generar un currículum, podríamos decir, honesto. Dentro del mundo de la formación en el ámbito multimedia, interactivos y digitales, desde mi punto de vista siempre hay un exceso de beneficio por parte del ego del propio máster, ¿no? Y nosotros en eso no entramos. No utilizamos la palabra de moda para ponerla siempre para promocionar, sino que intentamos generar que el alumno entienda que hay una cosa que se llama arqueología, paleontología de los medios, y que para llegar a la realidad virtual no se llega con atajos, se puede llegar poco a poco. ¿Por qué? Porque es un máster de investigación. Por tanto, los másteres de investigación nosotros queremos formar a investigadores, gente creativa, dentro del ámbito de las bellas artes. Y en concreto dentro del media art, de toda la disciplina que tiene que ver con los medios, las tecnologías, etc. Y por lo tanto, lo que creemos es que una buena práctica, y no es que seamos nosotros una buena práctica, si es verdad que el Ministerio nos ha acreditado 3 veces ya, o sea, es decir, es un máster oficial, claro. Lo que quiere decir que el Ministerio viene, revisa nuestros programas, no es como un máster que no es oficial, o que sea, o en España pasa, imagino que en Argentina y en Latinoamérica pasa igual, ¿no? Que hay másteres que ponen la palabra máster porque queda bien, pero en realidad a lo mejor no son ni las horas, ni hay profesores capacitados a nivel máster. Hoy está muy... Con el tema de la pandemia también hubo mucha erupción sobre ponen masters y dura 5 meses, claro. Dices, pero no, 5 meses y son y software todo lo que te explican. Claro. Y te dicen, bueno, ¿y en dónde está la palabra máster? Sí. Porque, está un poco vapuleada. Claro, porque tú vas a ser un gran técnico de un software, a lo mejor. Imagínate, sobre todo los másteres de en 3D, estos que hay que sin parar de másteres en 3D. ¿Qué hacemos en el máster de Artes Visuales y Multimedia? Intentar trabajar con un perfil muy interdisciplinar, tanto profesorado como alumnos. No todos son de Bellas Artes, hay gente de comunicación visual, publicidad, informática, electrónicos. Transdisciplinar. Intentamos traer un poco gente, siempre guardarnos un poco de huecos para gente de todo tipo de perfiles dentro del máster. Son 20 personas, es pequeñísimo, dentro de lo que cabe dentro de los másteres, a veces que son más, sobre todo en España. Sabemos que en otros países son mucho menos, a lo mejor son 15, pero en España suele ser un poquito más elevado el número de la gente que en máster, sobre todo en los másteres públicos, ¿no? Como es este. Y nos permite a la vez generar un perfil de investigador con una capacidad importantísima para nosotros, crítica y analítica sobre los medios. O sea, nosotros tenemos una asignatura que se llama Estudios de Software, en la cual investigamos, trabajamos, analizamos y criticamos toda la experiencia que tiene que ver alrededor de la civilización software, que es en la que estamos, ¿no? Y cómo pues tenemos cuestiones que pueden ser interesantes o cuestiones que pueden ser completamente apocalípticas, ¿no? Y que están alrededor de la inteligencia artificial, del Big Data, de lo que queramos, del proceso, el modo o la tecnología incipiente en ese momento, ¿no? Porque es la cultura del software en la que estamos, ¿no? Tenemos esa parte, ¿no? Esa parte de teórica y práctica. Y en las prácticas, pues evidentemente, pues aprenden diferentes tipos de tecnologías y técnicas para desarrollar sus proyectos. Y cada alumno pues es un mundo. Lo interesante es que eso nos permite, por ejemplo, que estos últimos años pues, nos hayan invitado en Ars Electrónica pues, a mostrar a los alumnos sus proyectos en la zona campus de Ars Electrónica, ¿no? Y de los que estábamos súper orgullosos, ¿no? De que éramos la primera escuela universitaria, la primera escuela española que invitaban en Ars Electrónica, ¿no? En la zona campus, ¿no? Y para ir terminando, para cerrar, ¿qué proyecto te encuentras desarrollando actualmente, tanto de forma personal como colectiva? De forma... en la universidad estamos en un proyecto europeo ahora, que es para intentar... soy uno de los investigadores, para intentar construir un modelo. Estamos con daneses, con franceses, con griegos, intentar generar un modelo de aprendizaje inmersivo en realidad virtual para que sea común entre arquitectos y escultores, para gente que no sabe tecnología. Ese sería un poco ese proyecto docente, ¿no? Que estamos haciendo y que dentro de 1 año y medio pues, acabaremos cuando terminemos. Y luego tenemos varios proyectos en el laboratorio de luz, en los cuales estoy colaborando y otros en los que acabamos de presentar y esperemos que nos den el proyecto. Porque nosotros trabajamos con proyectos de ministerio, ¿no? Proyectos
oficiales, que podríamos decir, donde hay una subvención para seguir sí. produciendo, para poder contratar becarios de investigación, etc. Y en estos últimos proyectos que estábamos hablando ahora con el Ministerio, pues nos interesa mucho toda esa línea de esa relación de lo que estamos intentando es trabajar. La mayoría ponen el foco en generar que de lo físico pasemos a lo virtual y nosotros queremos hacerlo al revés, queremos pasar de lo virtual a lo físico. Volver al revés. Entonces la idea es trabajar con inmersión en el ámbito virtual para convertirlo en espacios no inmersivos en el espacio físico. Trabajar con la identidad del objeto que viene de un ámbito virtual, ¿no? Hacerlo al revés, hacerle la vuelta a la tortilla a lo que hemos estado haciendo durante los últimos 15 años. Y hemos presentado un proyecto y esperemos que nos lo den en esa línea. Y en particular yo sigo trabajando en materiales, trabajar con ideas y comprobar cuestiones que tienen que ver no solo con la poética, sino también el material, sino su capacidad conductora y semiconductora, para poder ir haciendo pues, cosas que en el fondo es revisar otra vez, hacer de nuevo, ver de nuevo las cosas que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? Alrededor de nosotros, ¿no? Bueno, Moisés, muchas gracias. Un placer.